El día de hoy vamos a estar estudiando el tema la fe de Abraham, ¿no? Con ese tema vamos a compartir hoy el mensaje, el estudio de hoy. Romanos capítulo 4, del versículo 4 al 25 vamos a leer. Romanos capítulo 4, del versículo 4 al 25. Ya dice así, el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13 estamos leyendo ahora. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta el versículo 25 hemos leído. Agradezco una vez más la presencia de ustedes en este estudio bíblico. Estamos compartiendo el capítulo 4, última parte del capítulo 4, referente al tema la fe de Abraham. Nosotros debemos comprender una cosa conforme a la línea temporal. Abraham es una persona que apareció más o menos, 500 años antes que viniese Moisés. Es decir, que es una persona que apareció en un periodo pre-legalista, o antes de llegar a la ley. 500 años antes, Dios tuvo la oportunidad de conversar, o sea, de llamar a Abraham, quien estaba en Harán. Dios le ha llamado, dice que y salga de su tierra y de su parentela a la tierra donde yo te mostraré, dice. Entonces Abraham, y recibiendo esta palabra de parte de Dios, ha tomado la decisión de salir de ese lugar junto con su esposa Sara, quien era estéril. Bien conocemos la historia, ¿no? Entonces Abraham, que al principio, o sea, estaba llevando su vida con su familia, o sea, una vida, digamos,
normal, podemos decir, una vida común, pero de repente él se convirtió en una persona muy importante en el sentido que empieza a recibir la guía de Dios. En su vida empieza a manifestarse la voluntad de Dios. Entonces acá cuando hemos leído el capítulo 4, el versículo 21 y 22 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya acá dice de Abraham que estaba plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién era poderoso? ¿Abraham era poderoso? No, sino que él estuvo convencido de que Dios era poderoso para cumplir su palabra, para cumplir lo que él había dicho, para cumplir lo que él había prometido a Abraham. Entonces, hermanos, en la vida de Abraham, aunque él no fue una persona tan correcta, ¿no?, moralmente, podemos decir, tuvo varios desaciertos, varias cosas que no hizo bien. Por ejemplo, hemos escuchado, ¿no?, por el estudio a través del pastor Juan, que él había vendido a su esposa, no en una ocasión, sino en 2 ocasiones. Tuvo costumbre de hacer esto. Entonces, Abraham, digamos, si lo calificamos moralmente o según la ética de él con respecto a su esposa, tal vez no calificaría, o sea, no tendría una buena nota, según nuestra opinión. Pero Dios le ha establecido como el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Entonces, la fe es algo que no tiene una relación estricta con lo moral, lo ético, ¿no? Podemos decir así. No estamos diciendo que nosotros tenemos que ser inmorales, ¿no? Pero en nuestra vida existen los defectos, ¿no?, los errores, las fallas. Entonces Abraham, quien vivió en un tiempo, o sea, anterior a la ley, ya dijimos antes, más o menos unos 500 años antes de la ley, o más exactamente 430 años, este Abraham recibió la promesa de Dios, recibió la promesa acerca de su descendencia. Por eso acá en el versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Recordemos que Abraham al principio no se llamó Abraham, se llamó Abram solamente, aunque suena muy parecido, pero un nombre es Abraham, el otro es Abraham. Entonces Abraham significa padre de muchedumbre de gente. Entonces Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham le cambió el nombre a Abraham. En ese momento él todavía no tuvo hijo, no tuvo ni un hijo. Entonces cuando él se presenta delante de la gente con su nuevo nombre, Abraham, entonces él cada vez que tiene que responder a su nombre, él tiene que decir Abraham. Pero ¿y dónde están sus hijos? No tengo ninguno, ¿no? Entonces, hablando de esa manera, ¿cómo él podía decirse a sí mismo Abraham, padre de muchedumbre de gente? Si viendo la situación él no tiene hijos, ¿no? Entonces podemos ver acá, Dios ha trabajado, ¿no?, o ha producido en el corazón de Abraham la fe. Abraham no es que desde el principio tuvo este corazón, sino que poco a poco Dios podía establecer en él la fe verdadera. Pero la Biblia describe claramente que hay un punto en el que Abraham tiene la fe acerca de la justicia de Dios. Precisamente esto aparece en el capítulo 15. Recordemos que el llamamiento de Abraham aparece en el capítulo 12 del libro de Génesis. Pero según las Escrituras, dice que en el capítulo 15, versículo 6, dice que creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que menciona acá precisamente? Acá en la Biblia nos menciona acerca de aquello. Acá en el versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice. Ya, ¿qué es lo que había hecho Abraham? Creyó, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le ha prometido a Abraham un hijo, o sea, de su mujer que era estéril, va a nacer un hijo. Ya este hijo, según la manera humana, ya era imposible que pudiera realmente poder nacer de parte de una mujer estéril. Ya los hermanos y hermanas que están participando en esta sesión, en este estudio,
deberán comprender que en esta época también alguna mujer, algún hombre tendrá algún problema de, de estas características, ¿no? Es decir, que su cuerpo, por alguna razón médica, por alguna razón, no puede concebir, ¿no? Está siendo estéril, ya sea de parte del hombre o de la mujer. Entonces el caso de Sara era precisamente este. Pero lo interesante, hermanos, es que Dios ¿a qué edad le hace concebir a Sara? Cuando ella tenía 90 años. 90 años, pero, Abraham tenía 100 años, ¿no? ¿Es correcto? 100 años. Entonces, es una edad en nuestra época para concebir hijos. Ya digamos que la proporción de aquella época creo que es un poco diferente porque la persona vivió más tiempo, ¿no? La Biblia dice que Abraham vivió más tiempo, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, cuando nosotros investigamos la Biblia, ya precisamente en el capítulo, vamos a ver acá, en el capítulo 25 de Génesis, en el versículo 7 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Ya fue la proporción de su vida, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue a su pueblo. Ya 175 años, dice. Ya hoy en día la expectativa de vida es menos que esto, ¿no? Podemos llamar, y hasta 90 años puede ser. Tal vez, en algún caso, hasta 100 años puede vivir. Pero digamos que, 176 años. Tal vez en esta época habrá alguna persona que haya vivido hasta los 200 años, no sé muy bien. A veces aparece algún caso muy específico, pero la esperanza de vida normalmente no es de 150 a 160, sino que mucho menos a eso. Entonces la edad en la que Abraham tuvo su hijo, pudo engendrar un hijo con Sara a los 100 años. Es una edad imposible para engendrar. Pero Dios, quien había prometido, finalmente le permite a Abraham engendrar a su hijo Isaac. Y cuando vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, ¿no?, aparece Abraham, aparece Isaac, ¿no? Es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la línea, ¿no?, genealógica desde Abraham y luego baja, ¿no? Isaac y luego Jacob, y así estaba llegando hasta Judá, ¿no? Y luego a través de Judá, Tamar dice que concibe un hijo, y de esta manera sigue, ¿no?, hacia abajo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, ¿no?, Abraham es la persona que tuvo la fe, no así la condición o una buena condición para presentarse ante Dios, pero sí tuvo la fe hacia lo que Dios le había dicho. Eso está escrito acá, ¿no? Plenamente convencido, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién estaba convencido de esto? Era Abraham, dice. Está seguro que Dios es quien puede hacer esto. Dios es quien puede hacer de esta manera. Si Dios me lo dice, entonces Dios lo va a cumplir. Entonces, siendo en relación con las obras de Abraham, solamente la Biblia acá nos está mencionando acerca del aspecto de la fe de Abraham. Por eso en el versículo 23, ¿qué dice en el 23? Estamos en Romanos capítulo 4, versículo 23. Leo, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Ojo acá, Abraham viene a ser el ejemplo de la fe, es el ejemplo de fe, por eso le llama el padre de la fe. Una persona que no reúne ni una condición buena para recibir la bendición de Dios por las obras, pero que finalmente Dios ha escogido y Dios le ha dado la promesa del nacimiento de su hijo y también la promesa de que a través de su descendencia nacerá el Cristo, el Mesías. ¿Sí es correcto? Entonces acá en el versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió, dice. No solamente Dios nos muestra el ejemplo de Abraham para hablar solamente de Abraham, sino que Dios también dice, versículo 23, sino también, 24, sino también con respecto a nosotros
¿A quiénes ha de ser contada? ¿Qué es lo que ha de ser contado? La fe ser contada por justicia. O sea, por la fe llegar a ser justo. Eso está diciendo, ¿no? Entonces, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, ¿a quiénes ha de ser contada estos? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En el estudio bíblico que estamos teniendo por TikTok a las 9:50 de la mañana y a las 9:20 hoy en la noche, ¿no? Estamos ahora sobre el libro de Primera de Juan. Hemos comenzado hace un tiempo ya, hace algunos meses, con el libro de Hechos. Y de manera consecutiva hemos avanzado el libro de Hechos y luego, digamos, el libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Así hemos estado avanzando, ya estamos en el libro de Primera de Juan. Recordemos que está el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, hasta Tercera de Juan y luego viene el libro de Judas. Y así directamente empieza el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces hemos estado compartiendo y precisamente en estos días, compartiendo el libro de Primera de Juan, aparece en el capítulo 3, ¿no? Perdón, capítulo 4, si no me equivoco. Aparece acerca de el Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu del Anticristo. Aparecen dos tipos de espíritu, ¿no? Entonces dice que el Espíritu de Dios, para reconocer el Espíritu de Dios, es decir, que para poder ver que en una persona está obrando el Espíritu de Dios, esta persona reconoce que Jesús, dice, vino en carne. Así está escrito. Veamos. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, hermanos, yo explicaba en el estudio que obviamente el espíritu no se puede ver. O sea, estos ojos con los que nosotros estamos mirando los colores, las formas, con los que estamos mirando este mundo, no tienen la facultad de ver el espíritu, ¿no? Si alguien dice que vio un espíritu, entonces debe hacerse tratar, ¿no? Porque tal vez tiene algún problema mental. No es por ofender a nadie, pero los ojos nuestros no pueden ver los espíritus. Imagínense, ¿no? Existe una película muy famosa, tal vez ustedes la han escuchado. Es una película, y que ya me olvidé el nombre, ¿no? O sea, esta película trata de un reconocido matemático llamado John Nash, ¿no? Se llama Una mente brillante, ¿no? O en inglés creo que es The Beautiful Mind. ¿Sí? Es una película muy famosa. Entonces, esta película yo la he visto, creo, una o dos veces, no recuerdo exactamente, creo que 2 veces. Entonces, en esta película, el hombre, ¿no? Este protagonista, que se llama John Nash, que fue el premio de economía, si no me equivoco, tal vez en el año 2004 puede ser. Disculpen, no recuerdo exactamente los años. Pero él fue premio de economía, pero esta persona tuvo esquizofrenia. Es decir, que él veía a las personas que no existen. Él miró personas durante la película, nos muestra que él estaba encontrándose con la gente, conversando con las personas, pero estas personas no existieron. Llega un punto de la película, y perdón que comente esto, ¿no? Llega un punto de la película donde él estaba siendo profesor de la universidad, ya siendo una persona mayor, y de repente llega una persona a hablarle, ¿no? Señor Nash, le dice, pero él nunca lo había visto a esta persona. Entonces, o sea, en la escena de la película le llama a una de las estudiantes y le pregunta si ella veía a la persona que estaba al lado. Y ella le dice, sí, lo ve. En ese momento él confió de que efectivamente existe esta persona. Porque por su enfermedad de esquizofrenia, él tuvo alucinación. Por eso mencioné eso al principio, ¿no? O sea, una persona no puede ver los espíritus, pero sí el espíritu se manifiesta a través de un cuerpo. O sea, el espíritu que está operando dentro de la persona le hace hablar, le hace declarar, le hace dar a conocer algún punto de vista.
Entonces acá dice que en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, la persona que tiene el Espíritu de Dios puede confesar que Jesús vino en carne, y es algo normal que nosotros podemos entender, ¿no? Porque la historia de la humanidad se divide entre el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo, ¿no es así? Entonces, alguien que ni siquiera ha congregado en la iglesia, solamente sabiendo su año de nacimiento, ya entiende algo. A ver, en mi caso, yo nací en el año 1989. Entonces, este número tendrá un inicio, ¿no? ¿Desde dónde parte este conteo? Precisamente desde el tiempo del nacimiento de Jesús. Eso es lo que todo el mundo sabe por cultura general. En los libros también se divide el tiempo. Por ejemplo, alguien dice 1500 antes de Cristo, alguien dice 1900 después de Cristo, o 100 después de Cristo, así a la gente habla, ¿no? Entonces, disculpen, no es que la gente habla así, sino que precisamente en los libros de historia aparece de esta manera. Entonces es un hecho que Jesús ha nacido en este mundo con el cuerpo, pero acá, ¿qué es lo que dice? Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos, hacer un análisis un poco más profundo, que la Biblia en sí no lo menciona, con el nombre de este tipo de corriente, ¿cómo decir?, doctrinal, pero la historia nos muestra que en los primeros 2 siglos existió un grupo muy famoso llamado, no sé si tan famoso, pero estaban en la historia, ¿no?, que es el grupo de los gnósticos, ¿no? Gnósticos se escribe con G al principio y luego N, ¿no? Gnósticos. Que eran personas que supuestamente creyentes, pero que en ellos no habitó el Espíritu de Dios. Eso aparece en el capítulo 2 de Primera de Juan, donde Juan dice lo siguiente, el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice. Entonces, los gnósticos son conocidos, en la historia universal o en la historia de la iglesia como cristianos gnósticos, así le llaman. ¿Por qué cristianos gnósticos? Porque ellos también creyeron en Jesús, pero no creyeron en Jesús como alguien que se manifestó en carne. No creyeron en Jesús como alguien que vino con el cuerpo, sino ellos consideraron Jesús vino con una especie de forma que parece humana, pero no es humana. Porque los gnósticos tuvieron la creencia de que todo lo que pertenece al cuerpo, a la carne, es de una categoría inferior. Es una categoría del mal. Considera que el cuerpo humano, el mundo material, es un mundo defectuoso. Entonces, ellos han tenido la creencia que ha sido, influenciada por un filósofo que habló sobre un Dios que creó el mundo material. Ese Dios, ¿no?, Demiurgos. Cuando ustedes buscan, en la internet o en los libros de historia de la iglesia, aparece este concepto de Demiurgos, que precisamente se atribuye a un Dios que creó las cosas materiales. Porque ellos consideraron que el mundo material era muy inferior al mundo espiritual. Entonces ellos creyeron que dentro de las personas existe una chispa, ¿no?, una chispa que debe ser encendida para que se revele este conocimiento. Y precisamente el encargado de revelar esto era un enviado de Dios, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no han creído que Jesús vino en carne, sino que ellos pensaron como si fuera la forma de hombre, pero en realidad no presentaba las características de un ser humano. Así ellos han creído, lo cual es una herejía, gran herejía. Porque cuando nosotros leemos acá el libro de Romanos, lo que estamos leyendo, ¿no?, Romanos capítulo 4, el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, dice, a quienes le ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Ya, si Jesús no hubiese venido con el cuerpo, entonces ¿cómo él iba a morir? ¿Cómo luego iba a resucitar? Entonces acá dice que
Esto es a los que creemos. ¿En qué? En que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Jesús no hubiese tenido el cuerpo, entonces no se podía levantar de los muertos, tampoco podía morir. ¿Comprende, no? Entonces, es una enseñanza herética, ¿no? Es una herejía que precisamente el apóstol Juan en aquella época quiso denunciar, o quiso explicar. Un momento, voy a... Ok, ahora sí. Ya, el apóstol Juan quiso denunciar. ¿Por qué? Siendo el apóstol, último apóstol entre los apóstoles, fue el último que murió, ¿no? De hecho, entre los apóstoles, según la historia de la iglesia, dice que este apóstol Juan en algún momento también había sido puesto en una olla y aceite hirviendo, pero que de ese lugar Dios lo había rescatado, lo había salvado. Y entre los apóstoles el único que no muere martirizado es el apóstol Juan. ¿Es correcto? Según la historia de la iglesia, de los apóstoles, el único que no muere martirizado es Juan, y es el último de los apóstoles. Jesús le había dicho, ¿no?, a Pedro que él podía continuar, dice. Incluso había una creencia de que este apóstol no iba a morir, pero no fue así, sino que solamente él no murió, y digamos, como un mártir, es decir, que, martirizado por el imperio romano, sino que él muere de muerte natural, ¿sí? Entonces, este apóstol Juan estaba luchando contra las enseñanzas heréticas de la época, porque como mencioné también en el estudio de la tarde, en esa época todavía no existió, el cristianismo no era parte del imperio romano. Esto ocurre más o menos en el año 312, donde el emperador Constantino establece a la religión cristiana como la religión del imperio. Se cree que Constantino se había convertido en cristiano, ya había hecho esto, ¿no? Pero nosotros pensamos que esto fue fue una estrategia política, porque mientras estaba persiguiendo a los cristianos aumentaban en número. Pero cuando ellos ya se asocian con el cristianismo y consideran el cristianismo es la religión del imperio, entonces ellos tendrán poder sobre ellos, dominio sobre el cristianismo. ¿Sí me comprenden? Bueno, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, ya la Biblia nos menciona que precisamente en los primeros 2 siglos, muchas manifestaciones, muchas herejías, muchas enseñanzas que surgieron incluso dentro de la misma iglesia eran heréticas, ¿no? Considerando que Jesús no vino con cuerpo, Jesús no vino con el cuerpo. Entonces, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, dice que el espíritu del anticristo dice que no vino Jesús en carne. Pero el mismo apóstol Juan en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, él menciona exactamente qué cosa. En el versículo 14, San Juan capítulo 1 versículo 14, él menciona que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Además, la misma Biblia estaba describiendo que la mujer, dice, ya Dios, dice, creará una nueva cosa, una nueva cosa sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Ya busquemos esa palabra. Jeremías capítulo 31. El versículo 22. Jeremías capítulo 31, versículo 22 dice: ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, dice, la mujer rodeará al varón. Ya una nueva creación, dice que sobre la tierra la mujer rodeará al varón. Entonces el capítulo 31 del libro de Jeremías precisamente nos relata más adelante, ¿qué cosa? Sobre el nuevo pacto. ¿Sí es correcto? Jeremías 31 está explicando acerca del nuevo pacto. Entonces, para que se establezca el nuevo pacto, necesariamente debe aparecer alguien, ¿no? Una persona por el cual pueda ser establecido este nuevo pacto. Entonces, en el libro de Jeremías 31, 22, aparece, ¿no? Dice, Dios creará,
Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Y luego, ¿qué es lo que dice? La mujer. ¿Qué es lo que hará la mujer? Rodeará al varón, dice. Leamos otra vez. Jeremías 31, 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Ya esto está refiriéndose ante los israelitas, ¿no? Dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. O una cosa nueva sobre la tierra, dice. ¿Ya qué cosa nueva creará sobre la tierra? Disculpe, estoy revisando una cosa acá. Ya creará una cosa nueva, dice, sobre la tierra. ¿Qué cosa nueva va a crear? Dice que, ¿qué cosa nueva va a crear? ¿No? La mujer, dice, rodeará al varón. Entonces, ¿qué significa que la mujer rodea al varón? Significa de una mujer nacerá el Cristo. O sea, no habrá intervención, no habrá el aporte de la semilla del varón, sino una mujer rodeará al varón. Esto es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos entender, los gnósticos no pensaron esto, sino que cualquier persona que nazca en este mundo con el cuerpo ya es de un estado inferior. Entonces Jesús, si hubiese ellos concebido que nació en este mundo como cualquier ser humano, entonces ellos iban a menospreciar, pero ellos pensaron, no, Jesús no vino con el cuerpo, sino que un estado de persona que tiene la forma humana, pero no es humano. Es un espíritu. Así ellos han hablado. Entonces, hermanos, Jesucristo en realidad vino en carne. Nosotros podemos reconocer esto. ¿Por qué? Porque de esto se trata la fe, ¿no? Versículo 24. Volvamos a Romanos 4, 24. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, dice. Ustedes, así como Abraham también, creyó en qué cosa. ¿Qué es lo que Abraham creyó? Ya veamos acá el libro de Hebreos. A ver si no mal no recuerdo, creo que es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El versículo 19 dice. Ya desde el 18 voy a leer. Hebreos 11, 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, dice. Entonces, según el escritor de Hebreos, dice que Abraham tuvo este tipo de fe. Dios puede que mate a mi hijo Isaac, o sea, cuando lo iba a entregar en el sacrificio en el monte Moría, pero creo que Dios tiene el poder para resucitarlo, ¿no? Esta era la fe de Abraham. Entonces acá cuando leemos en el capítulo 4 de Romanos, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Ya Abraham tuvo esta fe. Creyó que su hijo Isaac podía ser levantado incluso de la muerte. De la misma manera nosotros, porque Isaac viene a ser una especie de sombra, ¿no? Sombra acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque finalmente Isaac no muere, sino que Dios prepara un carnero que quedó enganchado, ¿no?, por sus cuernos, ¿no? Porque siendo un carnero ya es un animal grande que tiene cuernos, entonces quedó enganchado, dice la zarza mora. Entonces ese animal finalmente se utiliza para el sacrificio. Es correcto, ¿no? Entonces Abraham dice que en sentido figurado, dice, de ese lugar de la muerte lo vuelve a traer. Entonces la Biblia nos explica acerca de esto, de la resurrección. También el Señor Jesucristo, cuando le preguntan a Él, cuando los fariseos le dicen que danos una señal para que creamos en ti, Jesús le dice, no, la generación adúltera, perversa, demanda señal, pero no le será dada otra señal sino
la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches dentro del pez, dice, dentro del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el corazón, dice, de la tierra. Así explicó, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona que no tiene el cuerpo, que no tuviese el cuerpo humano, no puede morir. Hermanos, si no tiene el cuerpo, entonces, ¿cómo va a morir? Entonces, esta creencia, que era una herejía, que actualmente también creo algunas personas están siguiendo esta creencia gnóstica, dice que no, Jesús no vino con el cuerpo, no es así. Pero nosotros creemos que Jesús vino con el cuerpo, la carne, la sangre, y a través de este cuerpo había hecho la redención. En el libro de Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Sí? El cuerpo de Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Si no hubiese venido Jesús en el cuerpo, ¿cómo puede ser entregado por nuestras transgresiones? Y luego dice, resucitado para nuestra justificación. O sea, la necesidad de un cuerpo en Jesús era imperante. Sí o sí Jesús debía tener el cuerpo para poder recibir los pecados y luego con ese cuerpo morir en la cruz. ¿Qué diferencia hay del nacimiento de Jesús? Dice que es una nueva creación. O sea, una creación que no tuvo la necesidad del aporte masculino del varón, sino que por medio del Espíritu Santo dice que concibió un hijo. Así el ángel Gabriel le explica a José. Dice, lo que está engendrado, o sea, lo que está creciendo en el vientre de tu esposa, es por medio del Espíritu Santo. Porque José pensó que mi esposa me engañó, o mi esposa estuvo con otro hombre antes de estar conmigo. Así tuvo esta idea. Pero el ángel en el sueño dice que le explica. Y José, no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado en su cuerpo, en su vientre, del Espíritu Santo, él dice. Y luego le explica que será su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1 versículo 21 dice esto, ¿no? Entonces la necesidad del cuerpo de Jesús es imperante, necesario. Jesús tenía que venir con el cuerpo humano, pero sin pecado. Jesús, ¿cómo nace de diferente forma a la que nacen todos los seres humanos, a la que nacemos todos los seres humanos? Él no había sido concebido en pecado. Por la forma, ¿no? Porque no hay aporte, no existe la fecundación en otro sentido. No hay fecundación porque no se recibe el, aporte masculino. ¿Sí me entienden? Por eso la Biblia dice que creará una nueva cosa. La mujer, dice, rodeará al varón. Sí, o sea, dejando de lado al varón, menospreciando al varón, porque si el varón está con la esposa, en este caso José con María, entonces Jesús nacerá con pecado también. ¿No es así? Pero dejando de lado a José. Dios no utiliza el aporte de José, sino que solamente el vientre de María. Esto es una nueva creación. Es Jesucristo. ¿Comprenden, hermanos? ¿Sí? ¿Todos entienden? Bueno, ya pasó mucho tiempo, así que vamos a resumir un poco esto, ya para ir terminando. Ya veamos acá el libro de Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya la Biblia habla sobre la bienaventuranza, el rey David también. ¿Cuál es la bienaventuranza según el punto de vista de David? ¿Qué es lo que dice David? Bienaventurado, dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, no está diciendo que no había pecado, sino que pecó, ¿no? Cometió pecado. Porque ¿a quién se puede perdonar pecados, hermanos? ¿A uno que pecó o a uno que no pecó? ¿A quién se le puede perdonar una deuda? ¿A uno que tiene deuda o a uno que no tiene deuda? A uno que tiene deuda se le puede perdonar la deuda. Lo mismo, una persona que no tiene pecado, entonces ¿cómo puede ser perdonado su pecado?
David fue la persona que cometió los pecados, ¿no? Según el relato bíblico dice que él había y tomado por la fuerza a la mujer de Urías, aprovechándose de su posición como rey, la llamó, ¿no? Entonces ella no podía negarse ante el llamado del rey porque es la autoridad. O sea, un tipo de violación, ¿no?, ha ocurrido por aprovechándose de su cargo y luego tomando a la mujer de Urías. Entonces, Betsabé no podía hacer mucho, sino que solamente tuvo que aceptar. El problema fue que David nunca esperó que de esta relación iban a ser un hijo. ¿Sí, correcto? Entonces trata de encubrir esto y luego manda al frente de la batalla al esposo de Betsabé, Urías, y él muere. Y luego David piensa que ya resolvió todo el problema. Pero de repente el profeta Natán aparece delante de David contándole la historia de un hombre que fue injusto. Le dice, ese hombre debe morir. Natán le explica, tú eres ese hombre. En ese momento David se despierta. ¡Uy, Dios mío! ¿Yo fui el que hizo esto? Sí, tú eres el malvado de la historia que acabo de contar. En ese momento David no sabía dónde meter su cabeza. Y luego ya él dice, yo he pecado contra Jehová. Y el profeta Natán le dice, tu pecado ha sido remitido. Eso aparece en el libro de Primera de Samuel, ¿no? O Segunda de Samuel, disculpen. En el capítulo 12, ¿no?, aparece acerca de esto. Entonces David había tenido la oportunidad de tener muchas riquezas, ¿no?, de tener de haber vencido en muchas batallas. Pero según lo que él dice, ni la sabiduría, ni las riquezas, ni el haber vencido en batallas viene a ser la bienaventuranza del hombre. Sino que ¿cuál es la bienaventuranza según él? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, porque él también fue perdonado, ¿no?, y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, que pecó, pero sus pecados fueron cubiertos. ¿Esto qué nos hace entender? Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. También, bienaventurada la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Ambos, ¿no? El varón, la mujer, todos los que no son inculpados de pecado son bienaventurados. ¿Ustedes cometieron pecado? Alguien va a responder, no, pastor, yo no. O alguien se avergüenza si yo le pregunto, ¿no? ¿Ustedes cometieron pecado? Sin duda que cometieron pecado, yo también. Pero acá dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Uy, ¿por qué el Señor no me inculpa a usted? Porque hay alguien que pagó por tu pecado. O sea, tú pecaste seguramente, pero alguien pagó por tu pecado. ¿Quién pagó? Jesucristo pagó por tu pecado. Por lo tanto, el Señor no nos inculpa de pecado. Debe creerlo esto. Debe aceptarlo. ¿Tú crees que Jesús llevó tus pecados? Sí, yo creo. Entonces Dios a usted no le inculpa de pecado. Son bienaventurados. Amén. Ya los que están en TikTok, por favor, escriban amén. Los que están en Zoom están escribiendo amén. Los que están en Facebook, amén. ¿Sí? No es que no pecamos, no es que no hemos cometido pecados, pero la diferencia es que nosotros fuimos perdonados. Ustedes también. Aceptando el sacrificio de Jesús, ustedes también han sido perdonados, ¿no? Ya esta misma fe estuvo 2000 años antes de Cristo en Abraham. Es la fe de Abraham. Ustedes también en esta época pueden o han tenido la misma fe. Por eso en el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, dice, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Ay, no, pero Abraham, si él es el padre de la fe, pero yo no puedo ser perdonado porque yo no soy Abraham. Pero la Biblia está igualando la fe de Abraham con la fe de creer en que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, dice. Si ustedes creen que Jesús fue levantado de los muertos, entonces ustedes tienen la misma fe que Abraham. Amén, ¿no? Nosotros no vimos a Jesús, nunca lo hemos visto. Personalmente, físicamente, presencialmente. Pero tenemos la fe de que Dios le levantó de los muertos. Esta resurrección, ¿qué es lo que ha hecho?
El versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entendemos que el sacrificio de Jesús, del cuerpo de Jesús, fue por nuestras transgresiones, o sea, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y que su resurrección fue para justificarnos, ¿no? Entonces Jesús no muere, no puede ser pagado el pecado. Si Jesús no resucita, no podemos ser justificados. Entonces la fe de Abraham, ¿en qué consiste? En lo que él había creído en Jesucristo que vendrá en su tiempo, ¿no? 2000 años después. Ya veamos una palabra más y vamos a terminar. Ya en San Juan capítulo 8, versículo 48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Jesús declaró ante los judíos: yo soy antes que Abraham. Ellos no pudieron aceptar esta palabra. No pudieron aceptar. ¿Cómo tú, que no tienes ni 50 años, vas a conocer a Abraham? Además dice que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo va a ver Abraham su día? O sea, según mi opinión, esta palabra, vio su día. ¿Cómo lo vio? Abraham, ¿cómo vio el día de Jesús? ¿Es correcto? ¿Cómo lo vio? Versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. Ya esto no tiene otra explicación sino por medio de la fe, ¿no? Creo que Abraham vio el día de Jesús. Se gozó, dice. ¿Es correcto? Entonces nosotros también, en esta época, no vimos a Jesús, pero creemos que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Gracias por la atención prestada. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido un buen tiempo para exponer, compartir su palabra. Somos personas carentes, Señor, personas débiles. Nos falta mucho, Señor. Aprendemos muchas cosas. Pero qué maravilloso es la fe de Abraham. Es una fe que no está basada en las obras, sino es la fe en la cual Abraham había creído a la palabra de Dios. Todas las personas que experimentaron la gracia de Dios, el cambio de su vida en la Biblia, no son personas que han hecho muchas cosas buenas, no son personas que han hecho grandes obras, sino que son personas que han recibido la palabra y han creído ante la palabra de Dios. Han menospreciado su punto de vista, su razón, y han creído en la palabra. Estas son las personas de fe que la Biblia nos habla. Abraham tuvo esta fe. Nosotros en esta época también, creyendo en Jesucristo, también aspiramos a esta misma fe. Creemos en Jesús, que fue levantado entre los muertos, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ese Señor Jesucristo es quien nos guía, es quien nos cuida, quien estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.